Buenos días, queridos hermanos en Cristo, amigos, vecinos. Estoy muy contenta de poder reflexionar, de poder meditar y recibir la enseñanza de nuestro Padre, de nuestro Dios, a través del pasaje de esta mañana. Muchas gracias por el favor de su atención y pues solamente estar seguros de que elegimos el camino correcto para aprender en la vida, para tener vida eterna, y cómo el Señor, que vino hace ya más de 2000 años a la tierra, sigue con poder actuando. Su grandeza nadie la puede medir y a todos nos la comparte. Él les da a toda la humanidad la salvación. Y el tema de hoy lo llamamos el pago convenido. Creo que todos hemos tenido oportunidad de trabajar y de pues acordar un sueldo, acordar un pago por el trabajo que realizamos. Los pasajes bíblicos que vamos a tomar se encuentran en Jonás 3, del 3:10 al capítulo 4:11, el Salmo 145 del 1 al 8, la carta de Filipenses 1 del 21 al 30, y lo que aquí leeremos es Mateo 20 del 1 al 16. ¿Quién de nosotros no quiere tener un pago justo, un sueldo generoso, suficiente y bendecido por Dios? Vamos a ver cómo el Señor trata a las personas que le sirven, cómo les ofrece un resultado, una respuesta que se puede traducir en una paga. Y nosotros podemos ver en el pasaje que hoy revisaremos cómo el Señor nos llama e invita a todos y nos da un pago a todos. El Señor a todos nos da la oportunidad de servir y de recibir ese pago. El Señor es quien nos llama a servir, y pues podemos ver que la mayoría de las personas que conocen del Señor quieren servir. Vamos a ver qué significa: los postreros serán primeros y los primeros postreros. Creo que hemos escuchado mucho esa frase, pero a la luz del pasaje de hoy vamos a ver qué significa. Y nosotros sabemos, como ley espiritual, que el Señor Jesús nos da vida eterna a los que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en su Hijo Jesús. Sabemos que en el pueblo judío, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, había trabajadores que se reunían en una plaza donde ofrecían sus servicios y donde muchos dueños de viñas iban a buscar empleados. Y aquí en la ciudad de León, Guanajuato, también hay un lugar que se llamaba la Placita de las Vigas, y donde había muchas personas que tal vez no tenían una profesión y iban al día en su trabajo, y allí uno iba y los buscaba si es que necesitaba a un trabajador de la construcción, un albañil, un electricista, un carpintero, y se contrataba allí a este personal. Nosotros vamos a ver en el pasaje de hoy cómo se nos narra que un hombre propietario de una empresa, una viña, fue a contratar trabajadores, y fue a la primera hora, a las 6 de la mañana, así como el horario de cómo está dividido el día en Israel. Allá dice a primera hora, a las 6 de la mañana, y dice que luego a la tercera hora, a la sexta, a la novena y hasta la 11ª, que eran las 5 de la tarde, y contrató a los trabajadores. Y bueno, pues nosotros aquí vamos a ver quién es el dueño de la viña, quién es el dueño de esos pagos diarios que se le hacen a los trabajadores y que el pasaje nos narra como denarios. Y bueno, ¿quién es el que llama? El pasaje está en Mateo 20 del 1 al 16.
Y este pasaje nos dice cómo Jesús proclama la parábola de los trabajadores del viñedo. Y dice así: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros trabajadores que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su pago, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él les respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y ve. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Amén. Que el Señor nos revele la enseñanza este día en su palabra, y también nos permita pues tener la respuesta y la actitud hacia otros trabajadores, y que sea la actitud que el Señor espera de nosotros. El verso 1 nos dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un hacendado que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En efecto, podemos ver que es una parábola y que esta está inmediatamente contestando a la pregunta del pasaje anterior que Pedro le hizo: ¿qué pues tendremos? La lección fundamental que aprenderemos es que la recompensa del reino no es de deuda, no es de un pago, sino es de la gracia del Señor Jesús. Él le da a los que le sirven un pago justo. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, casi como unos $50 de hoy, equivalente a ese tiempo, los envió a su viña, y saliendo cerca de la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron, dejaron la cantidad de pago a criterio del dueño, del propietario, del hacendado. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, a las 5 de la tarde,
halló otros que estaban ociosos y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día ocioso? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: id también vosotros a mi viña y recibiréis lo que fuere justo. Ellos también aceptaron su palabra. Y cuando fue la tarde, casi a las 6 de la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Los que fueron contratados por último, debía pagarles primero, y los primeros que fueron contratados, pagarles al último. Y viniendo los que habían sido contratados cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, el pago de un día, casi el equivalente a esos $50 que por el trabajo de una hora. Sabemos que el pueblo judío en general ha sido justo entre ellos en pagarse, ¿verdad? Y en ayudarse. Viniendo también los primeros contratados pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, $50. Y tomándolo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos postreros solamente han laborado una hora, y los han hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y calor del día. Mas él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago injusticia alguna. ¿No te conveniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este último como a ti. Nuestro Señor enseña sobre la gracia aquí, lo que quiere decir que no obtenemos la salvación por algún mérito que nosotros hagamos, sino también se refiere a Israel, a la iglesia que se formó después de que Cristo vino y de la cual somos parte, y aunque es última, recibirá el mismo pago que la nación de Israel, que fue el pueblo original judío. Todo debe ser como, pues, con esa gracia que el Señor trata a todos por igual. Y el verso 15 dice: ¿no me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Ningún hombre tiene el derecho ni tenemos la ocasión de hacerle reclamo a Dios basados en el mérito que uno tiene. Todo debe ser en fe y en Cristo y la cruz, como nos lo dice Romanos 3:20. Así los primeros serán postreros. La iglesia fue escogida por último, pero será primero. Y nosotros debemos estar gozosos porque se nos tomó esa condición a nosotros, y ahora podemos ser los primeros, porque Israel, que fue escogido, primero rechazó al Señor. Y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Muchos son llamados, más pocos los que realmente quieren seguir al Señor, pero solamente algunos prestan atención a su llamado. ¿Qué conclusión sacamos de este pasaje? Hay mucha enseñanza y mucho gozo para toda la iglesia. Nos dice que no debe haber celos entre los que se mantienen firmes y conocedores del Evangelio por muchos años al Señor, y que no debemos tener enojo contra los que se acaban de convertir. A lo mejor alguien nació desde cuna cristiana y siempre conoció del Evangelio. A lo mejor alguien en su vejez, tal vez en su lecho de muerte, se convierte. Pero el pasaje nos dice que Dios no tiene favoritos. El tiempo no nos acredita a ser mejores.
y como hacer mejores que los nuevos que se acaban de convertir, que nosotros tampoco tenemos por qué buscar y pedir privilegios porque conocemos del Señor desde niños, en el caso de los que nacen cristianos y en una cuna cristiana, o tampoco nos debemos sentir superiores por los nuevos seres que conocen al Señor. La antigüedad en el camino del Señor es apreciada desde el momento en que uno le conoce y le recibe y uno va gozando del cuidado del Señor, de las bendiciones de conocer su palabra. Pero Él bendice a todos por igual, aunque estén ya mayores las personas, el Señor derrama su espíritu por igual. Y pues nosotros podemos ver que siempre hay que buscar al Señor con fe, con deseos de progresar y de crecer, y que no debemos estar en ese enojo o en esa enemistad con los que apenas se convierten. Como diciendo, ¿para qué queremos enemigos si entre los hermanos hay estos celos? Él fue bueno con todos. El Señor murió por todos, el Señor Jesucristo, y les dio a todos los que creen en Él su amor y gracia, su misericordia. Y no por una medida, sino por fe. Y nosotros tenemos que amar a los que empiezan en el camino del Señor. Probablemente tenemos más experiencia y más relación con la palabra y por lo mismo un mayor compromiso de cuidar a los nuevos. Crece, y nosotros decirlo también, conocer a fondo al Señor. No te quedes sin buscarlo. Los nuevos creyentes se ven anhelantes de conocer todo en el Señor y se les ve luego más pasión y más afecto por lo que el Señor nos da. El Señor ya nos llamó, y si tenemos un corazón obediente, el Señor seguramente que premiará nuestras conductas. Podemos nosotros ver en los otros pasajes, no los leo todos, pero el Salmo 145, un salmo, una alabanza del rey David, él nos dice: grande es el Señor, digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza. Cada generación cuente a sus hijos de los poderosos actos que proclaman el poder del Señor, de su maravillosa bondad. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Y qué bueno que este salmo nos hace ver que su amor es inagotable y que su grandeza no tiene medida y que su misericordia es continua. Y recuerdo el pasaje de Jonás, cuando Jonás no quería obedecer a Dios, cuando lo mandó a que predicara a la ciudad de Nínive que se arrepintieran. Y él primero se quiere escapar de esa responsabilidad, pero finalmente obedece y va. Y cuando le dice al pueblo que se arrepienta, el Señor ve cómo ellos cambian esa actitud de maldad y de violencia que tenían y se arrepiente de destruir a esa ciudad. Y entonces Jonás se pone enojado porque dice: yo sabía que tú eras un Dios misericordioso y ahora no vas a cumplir la profecía que me mandaste decir. Estoy enojado contigo. Y entonces nosotros podemos ver que este Jonás, que había tratado de evitar la tarea de proclamar la advertencia a Dios en Nínive, después se quería morir porque no ocurriría esa destrucción. Y Jonás se olvidó rápidamente de lo misericordioso que había sido Dios con él cuando estuvo dentro del pez. Jonás se sintió feliz cuando Dios lo rescató,
pero se enojó cuando Nínive fue rescatada. El profeta estaba aprendiendo de una valiosa lección en cuanto a la misericordia y el perdón de Dios. Y entonces esta experiencia de Jonás nos debe servir también a nosotros para no caer en esa condición, en esa actitud malvada de enojarnos porque otra persona llega a los pies de Cristo, el Señor le da de su espíritu, el Señor le responde sus oraciones, el Señor le da bendiciones. Y el perdón de Dios no era solo para Jonás o para Israel, también se extiende a todas las personas que se arrepienten y creen en Él, así como lo somos nosotros. Y como podemos ver el pasaje de Salmos 1000 años antes de Cristo, el pasaje de Jonás también muchos años atrás, 700 años antes de Cristo, y bueno, 785 a 760 años antes de Cristo, y el Señor sigue manifestando su misericordia. Y en el pasaje hoy de la gente que está buscando el trabajo, el Señor en la última hora de la jornada laboral les da la misma paga. Nos da la misma paga a todos nosotros y tenemos que alegrarnos porque esas personas, aunque sea en la última parte de su vida, se arrepienten y conocen de Cristo. Y la carta de Filipenses también nos dice que el apóstol Pablo les dice: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y también nos dice: estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no he terminado. Entonces hay muchos momentos históricos en el pasado que nos están diciendo la misericordia de Dios es continua, la misericordia de Dios es para todos y es permanente. Y nosotros podemos también saber que nosotros podemos levantar oración para que en el área que no hemos podido rendir al Señor y cumplir ese propósito que Él quiere, nos dé esa sabiduría, esa pasión por obedecerle y caminar con Él, de amar a los demás. Y por eso está esta parte que dice: esos postreros que son primeros. La iglesia evangélica fue postrera y ahora puede ser la primera en recibir esa compañía del Señor. Y el pueblo de Israel rechazó, aunque fue primero, va a ser postrero, que siguen siendo. Y dice, y entonces ahora decimos, bueno, si ahora el Señor nos ha concedido ser los primeros, pues que nos conservemos como primeros. Él es el dueño de la viña, Él es el dueño de los denarios, Él es el dueño de los sueldos, y a todos nos dio el mismo galardón, la vida eterna. A todos nos dio el privilegio de ser salvos por su Hijo Jesucristo. Y Él es el único que logró el darle el mismo trato a todos. Sí, ahorita que es época de elección presidencial, cada partido, cada corruptela que sufrimos, el Señor puede superar a toda esta humanidad que no puede tratar a su prójimo de la misma manera. Démosle gracias a nuestro Dios y apliquemos, lean los pasajes en su casa para que el Señor nos llene de gozo, de bendición, y con la seguridad de que Él está presente, que toda su palabra tiene poder y es vigente hasta nuestros días.
Gracias, Señor Jesús, por la exposición de tu palabra. Gracias por el amor con que nos enseñas, Señor. Ayúdanos a abrazar completamente tu sabiduría y aplicarla y ponerla por obra con la gente que nos rodea. Gracias porque sabemos que vas a enviar a tu Espíritu Santo a caminar con nosotros hasta que tú vengas. Gracias, Señor Jesús. Amén.